Buenas tardes a todos. Un nuevo encuentro, un encuentro literario de Lectores 4.0 que hacemos esta vez. Vamos a hablar sobre Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares y lo hemos titulado Entre el amor y las palabras. Mi nombre es Lisandro Irazoqui, estoy en compañía de Alberto Tricarico y Gastón Machado, con los cuales vamos a hablar un poco de estos dos escritores argentinos. Y como para ir resumiendo un poco y anticipando, como para dar un spoiler, vamos a hablar de una novela que ellos escribieron juntos, y en esa novela que escribieron juntos, que es Los que aman odian, vamos a hacer todo el universo, personajes, historia, todo lo que fue haciendo a la escritura de estos dos escritores, con sus demás cuentos, sus demás novelas, sus demás poemas. Así que vamos a ir y venir con toda la literatura de estos dos grandes de la literatura argentina. Vamos a comenzar hablando un poco de Silvina. Silvina nació el 28 de julio de 1903, proveniente de una familia con un apellido que tiene un recorrido largo, y no solamente en historia, sino que viene desde el Alto Perú. Esto lo podemos encontrar en un encuentro anterior que hicimos de Silvino Campo. Para aquellos que estuvieron y para los que no estuvieron, lo pueden ver en la página donde se anotaron, el encuentro anterior de Silvino Campo, donde hablamos también del apellido Campo, que venía desde la época del Alto Perú y fue haciendo todo un recorrido de sus tatarabuelos hasta llegar a la familia Ocampo que conocemos ahora como grandes letrados, pero primero fueron próceres de la independencia latinoamericana. Silvina, junto a sus hermanas, bueno, siguieron dejando la huella principalmente dentro de la cultura, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Seguimos hablando un poco más de Silvina, quien fue la hija más pequeña de 6 hermanas de la familia Ocampo. Su hermana mayor fue Victoria Ocampo, quien, bueno, la conocemos no solamente por ser hermana Silvina, sino por estar en el entorno de la literatura cerca de Borges, cerca de Casares, en esa Villa Ocampo en donde se juntaban tantos letrados a charlar sobre literatura, arte, poesía. Y también es la creadora de la revista Sur, la cual se colocó en su momento, en aquellos años 30, en un lugar muy importante de la literatura, en la distribución de todo lo que fue América Latina. Bueno, Silvina no solamente se rodeó con su familia, sino que en sus primeros momentos artísticos, que no fueron dentro de la escritura, sino dentro de la pintura, decidió viajar a París. Allí comenzó a conocerse ella con el arte, con la pintura, y estudió en la Academia de Chirico, con quien hizo una gran amistad. Chirico es un gran exponente del arte metafísico del principio de 1900, y también hizo amistad con Italo Calvino, otro escritor, del cual le ha escrito prólogos de libros de Silvina. Silvina fue muy amiga de Borges, con quien también ha escrito otras cosas, y bueno, él mismo las visitaba a los Ocampo en la Villa Ocampo. Silvina tiene un momento en París donde no se encontraba tanto con este arte que conoció con la metafísica y su juventud. Entonces se vuelve para Buenos Aires. Y ahí, con todo esto que venían de haber estado lejos y encontrar su casa en donde vienen tantos escritores invitados por la hermana mayor, quien ya tenía un reconocimiento importante, empieza como a darle el gustito de la escritura. Lo tenía desde antes, pero acá lo puede llevar a la práctica. Entonces deja el pincel, agarra la pluma y se inicia al principio por la poesía. Luego continúa con una narrativa breve, con más cuentos, que por ahí conocemos más que la poesía. Y todo esto la fue posicionando
un lugar muy importante, por más que fue por ahí, como hemos visto, se fue corriendo un poco, o por ella misma, o porque empezaron a aparecer otros grandes escritores, o ya habían aparecido, como en el caso de Borges, pero de más o menos a principios del 90, mediados del 90, Silvina como que repuntó en alto y se transformó en una de las grandes escritoras argentinas. Ahora vamos a ir a un poco sobre la biografía de Bioy Casares. Adolfo nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires. Una familia de Recoleta. Fue el único hijo de Adolfo Bioy Domecq y Marta Casares Lynch. Su antepasado era medio parecido con los Ocampo, también compartían varios próceres, en este caso eran de origen mestizo guaraní, pero ellos también participaron en la época de la independencia, tienen partes de paraguayos y argentinos. Inclusive su abuelo materno, Vicente Casares, fue el fundador de la Martona, que es la primera empresa láctea en Argentina. Como la mayoría de los hijos aristocráticos que nosotros por ahí nos han ido contando, conocemos, tuvo una niñez de bastante estudio. Él era políglota, llegó a hablar francés, inglés, muy bien. Y durante su infancia tenía periodos también de escritura y lectura, en donde los iba compartiendo en casas familiares que tenían, tanto en el campo, con estancias, como en la ciudad. Hay momentos que se lee la biografía de Bioy, que por ejemplo lo mandaban a cuidar una estancia. Como Bioy entendía de economía y de matemática y le gustaba, tenía que hacer todo ese trabajito de contabilizar la vaca, el trabajo con los peones, todo lo que se rompía en el campo, lo que se gastaba en arreglarse, todo eso, pero eso por ahí lo hacía cada tanto y no le gustaba mucho. Entonces se ponía a escribir, y ahí surgen, hay unas partes de cuentos que surgen en esas idas a los campos a trabajar de lo que no quería, pero que sí sabía hacer. Sus padres siempre lo motivaron para que se junte con escritores, para que muestre su conocimiento en la literatura, no solamente lo leído, y su madre fue quien lo llevó a ir. Le dijo que vaya a estas fiestas, a estas reuniones que hacían los Ocampos, principalmente Victoria, y ahí se empieza a juntar con ellos, así podía empezar a mostrarse más. Y fue así que en 1932 conoce a Borges, como lo ven ahí en la foto, dos escritores jóvenes, y también conoce a Silvina en ese mismo lugar, conoce a su pareja, con la cual están más de 60 años. En 1930, Victoria Ocampo, ya con 40 años, funda la revista Sur, que acá en este entonces Borges tenía unos 31 años y Silvina 27. Ella ya había escrito algunos poemas, los cuales ya se lo había mostrado a su hermana, la cual era la que decía que estaba bien, que estaba mal, si se lo iba a publicar en la revista o no. Era como la jefa de prensa de acá. A su vez, Bioy, que todavía estaba en la adolescencia, tenía 16 años, pero por más de que se conoce a un Bioy amigo de Borges, amigo de los Ocampo, escritor de en esa época, también escribió cuando tenía 16 años, allá por 1928, 1929, escribió, por ejemplo, Vanidad o una aventura terrorífica y Prólogo. Y estos cuentos se los publicó el papá. El papá agarró y buscó una editorial y pagó para que se hagan ediciones de estos cuentos, por más que todavía no sea conocido. Ya para llegado de 1935, hay un cambio en lo que es la escritura y la métrica en la poesía. Se dejan de escribir, por ejemplo, novelas tan largas, de agregarle capítulos y llegar a 300 páginas, se van achicando un poco más, ya llegan a 200, 180, y empiezan a ver de que lo pueden abreviar más y comienza a aparecer en pocas palabras el cuento breve.
y acá es donde hay una explosión en toda esta gente que hemos ido nombrando, como Silvina, Borges, De Nevi, Bianco, Bioy Casares, y ya para 1937, con una Silvina con 34 años, tenemos la publicación de su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado. Y Bioy, que ya estaba llegando a sus 23 años, que le faltaban 3 añitos más para llegar a La Invención de Morel, que fue su primera novela, pero esto pasaría en 1940, cuando Silvina tenía 37 y él 26. Y justo en 1940, Bioy y Silvina, bueno, se casan. Y también escriben, junto con Borges, la antología de la literatura fantástica. Bueno, como dije, Bioy se casa con Silvina. En 1941 escriben juntos Antología Poética Argentina, y unos añitos después, en 1946, se publica la única novela que escribieron juntos, Los que aman odian, que tiene un tono satírico, que es bien precursor del policial argentino. La obra fue escrita en pocos meses, se juntaron en ese año, se fueron a Villa Silvina, una casa que tenían ellos, ahí en Mar del Plata, y decidieron escribir esta obra que es la que hoy nos une en este encuentro, para desarmarla y irnos de un cuento de Bioy a un poema de Silvina, de un cuento de Silvina a una novela de Bioy, con personajes y muchísimas cosas más. Esta es una entrada a lo que vamos a hacer ahora en el encuentro de hoy. Hoy hablábamos con Alberto y decíamos que si bien no el hecho de que esté escrito a 4 manos y por 2 escritores gigantes, no sé si tiene que ver en el contenido de la novela, pero sí que es un hecho justo, es un hecho único, el que un matrimonio dentro del mundo de la literatura haya escrito una novela. Eso en mi biblioteca no es extensa, es más bien escueta, pero no conozco otro caso de un matrimonio que se siente durante 2 meses a ponerse de acuerdo a escribir una novela y que sea del tamaño de esta novela, que realmente a medida que uno la va leyendo se va enamorando más del texto y hay de dónde rascar. Estamos hablando de Los que aman odian, que fue escrita en 1946. Una cosita, Anton. Sí. No solo esto que vos dijiste de la pareja, sino no conocemos muchas novelas escritas por 2 personas. Es muy difícil escribir una novela entre 2. No así un guión por ahí, o un cuento corto, o hasta un poema quizás, pero no conocemos muchas novelas coescritas. Con lo cual... Esto que nosotros lo decimos tan livianamente, que es escribir una novela, que se escribe a 4 manos, significa que nos tenemos que poner de acuerdo en qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar, y un montón, en este caso que está cerca del policial, es un policial, un montón de indicios que tiene la novela, se tienen que ir poniendo de acuerdo en qué momento entra, en qué momento no. No es conveniente hacerlo y en qué lenguaje se va a expresar quien narre la historia. Y escribieron una, porque eso también le da mérito. Sí, la única. Haber sido todos escritores que escribían 10, 15 novelas cada 2 meses y no, escribieron una, le dieron gran importancia. La única y también para... Eso puede haber sido difícil también. Digamos, es muy difícil... Bueno, esto que dice Gastón, ¿no? Encontrar la forma, encontrar la trama, las subtramas, el género, el tono, los personajes, digamos, ponerse de acuerdo en todo y estar de acuerdo con el otro. Si bien es una novela corta de 120, 130 páginas, no es la novela más larga del mundo, es una novela con todos sus condimentos, con lo cual... Perdón, Gastón. No, está bien, sí, un poco introducir porque se dice muy livianamente esto de escribir a 4 manos y me parece que por ahí para aquel que no es un lector experto, ¿qué significa esto de escribir a 4 manos? También es una novela enmarcada, que tanto nos gusta y tantas veces hemos hablado sobre las novelas enmarcadas, que significa que tenemos un relato dentro de otro relato.
Huberman, Humberto Huberman, va a ser el encargado de contarnos unas vacaciones en lo que él llama el paraíso del hombre de las letras, el paraíso del hombre de las letras. Este lugar se llama Bosque del Mar, ¿sí? Y él hace un retiro en ese lugar para poder adaptar Satiricón, una obra latina de un escritor Petronio, lo tiene que adaptar. Y durante los primeros capítulos, la novela va a tener un tono que es introspectivo, ¿sí? Ya que vamos a ver todo desde los ojos de Humberto Huberman y nos vamos a ir enterando principalmente cómo es él, pero también al lugar a donde va, este lugar, Bosque del Mar, va al hotel de los parientes que se llama Ostende. Los Ricotero, frénense ahí, no tiene nada que ver con el tema del Indio Solari, por más que querramos buscarlo por un lado o por el otro, no, viene por otro lado. Este hotel Ostende, este nuevo hotel Ostende, tiene otras características, como por ejemplo, al estar en médanos, sus ventanas no se pueden levantar, ya que no se puede frenar la arena cada vez que hay una tormenta. Estas cosas nos vamos a ir enterando. Pero también nos vamos a enterar de cómo es Huberman, por ejemplo. Huberman es doctor homeópata, es escritor, es guionista, está manejado por la gula, en general la gula lo domina, y sobreestima su propia inteligencia. Otra de las características que tiene Huberman es su lenguaje, su forma de expresarse. Él, por ejemplo, para decir que tiene hambre, dice, mi apetito era plenamente satisfactorio. O para decir que es médico, dice, pertenezco, debo confesarlo, a la cofradía de Hipócrates. O sea, todo el tiempo su lenguaje hace una exhibición constante de erudición, ¿sí? Simula el refinamiento y simula la distinción. Como les dije, era guionista y por lo tanto no escribe mal y nos deja una descripción del lugar en donde está cuando sale a pasear el primer día, que les quiero leer para que tengamos una noción de cómo nos describe este lugar en donde está emplazado el Hotel Ostende, el nuevo Hotel Ostende. El edificio, blanco y moderno, me pareció pintorescamente enclavado en la arena, como un buque en el mar o un oasis en el desierto. La falta de árboles estaba compensada por unas manchas verdes caprichosamente distribuidas, dientes de león, que parecían avanzar como un reptil múltiple, y rumorosas estacas de tamarisco. Hacia el fondo del paisaje había 2 o 3 casas y alguna choza. Él hace en este momento una descripción encantadora del lugar, ¿sí? A él le parece pintoresco ese hotel, esa estructura, está enclavada en la arena, le parece que es como un buque, esta sensación que solemos tener cuando vemos un barco, esa sensación de libertad. Es en este paseo que va a conocer al resto de los personajes que van a estar en la trama. Entre ellos, los principales personajes son las hermanas Gutiérrez, por un lado Emilia y por el otro Mary, o Mari, depende, Mary Gutiérrez. Mary es traductora de novelas policiales, y acá, en esta escena en la playa, en este pasaje en la playa, Mary se proclama como una niña con alas. ¿Sí? Él se encuentra con un grupo que está de visita también en Bosque del Mar, en el cual está Mary y está Emilia, pero también está el novio de Mary, que se llama Enrique Alud, pero durante la novela va a ser llamado como Atuel, un personaje que tiene doble identidad, ¿sí? Es de rasgo amulatado, pelo negro, lacio, ojos vivos, nariz aguileña. Así es como lo describe. Y también va a ser policía, va a ser un investigador que tiene
determinada fama o cierta fama en algunos círculos. También en este grupo va a estar Miguel, que es el sobrino de Andrea, o la dueña del Ostende, de Andrea y de Esteban, son primos de Humberto Uberman, son primos lejanos y son los dueños del hotel. Y Andrea hace una descripción muy interesante que la voy a hacer más adelante. Acá la tengo, dice, la describe así Andrea, dice: Andrea tiene, abro comillas, un interminable resentimiento que se manifiesta en una laboriosa y agresiva amabilidad. Fíjense la forma de descripción que le da a Andrea. Agresiva amabilidad. Están armando ahí los autores una simetría, como una contraposición, ¿sí? Es agresiva y al mismo tiempo es amable. Lo mismo pasa, fíjense, con el título: Los que aman, odian. Todo el tiempo en la novela se va jugando este tipo de juegos simétricos. Por ejemplo, como podemos ver, esto que se llama bosque del mar, ¿sí? En realidad no existe el bosque, por la descripción que nos acaba de hacer Humberto Uberman. Ese bosque no existe. Vamos a un bosque que no está. El protagonista va de vacaciones a un lugar en el cual en la realidad no existe, es un lugar más de fantasía. Bien, este hotel, Ostende, el nuevo Hotel Ostende, manejado por Esteban, que tenemos poca información, y por Andrea, tiene un sobrino que está en la escena en la playa, que se llama Miguel, un niño que ha tenido una infancia muy triste, que tiene problemas de nutrición, es siniestro, es un niño siniestro, es un niño con cierta oscuridad, que lo vamos después a rastrear en qué cuentos aparece, y tiene el hobby de embalsamar pájaros, ¿tá? Un hobby un tanto extraño. Y Miguel es el único que se le ríe a Humberto Uberman sobre su supuesta inteligencia. Es el único que tiene la capacidad, Miguel, para poderse reír de su supuesta inteligencia, de esa distinción que tiene, que quiere hacer creer que tiene Humberto. En esta misma escena, en este mismo pasaje, está el doctor Cornejo, que es un abogado que viste como capitán de barco, tiene conocimientos marinos, tiene conocimientos de la meteorología. También. Y Cornejo va a tener un rol muy importante más adelante, porque él va a ser el que presencia, él va a ser el testigo de una imagen que va a ayudar a dilucidar el enigma que va a presentar. Por ahora, en principio y en los primeros capítulos, tenemos una novela con un tono introspectivo, ¿sí? Que todo el tiempo es la voz de Humberto Uberman. Ahora que empiezan a entrar los otros personajes, en el cual, por ejemplo, las hermanas Gutiérrez van a parar en el mismo hotel, ya empieza a tener la novela un tono más costumbrista, ¿sí? En el cual vamos a empezar a enterarnos de qué se come, los horarios de la comida, la música que se escucha, y también las relaciones interpersonales. Vamos a saber las peleas que hay entre Emilia y Mary, vamos a saber que Atuel le es infiel a Emilia con su hermana Mary, y de esto no es solamente que nos vamos a enterar por los ojos de Humberto, que seguimos a lo largo de toda la novela, recorriéndola a través de su mirada, sino que también el niño Miguel va a ser testigo de esta infidelidad. Y en el medio de este clima de costumbrista empieza una tormenta de arena que impide y justifica por qué las ventanas del hotel están clavadas, ¿sí? O sea, aquella imagen que en un principio le parecía pintoresca,
este hotel enclavado como un buque en el medio de un mar de arena, ahora se vuelve una imagen más agobiante, una situación más angustiante, porque ahora significa encierro, significa aislamiento. Y en el medio de este contexto y de esta tensión aparece el primer cadáver de la novela, que es la muerte de Maggie. Y acá pasamos de un tono introspectivo a uno costumbrista, y del costumbrista vamos a entrar de lleno al policial, ¿sí? Porque ahora tenemos un caso, tenemos una muerte, y la pregunta que viene inmediatamente es, ¿esto es suicidio o asesinato? Y también va a entrar en el personaje, dentro de los personajes va a entrar el comisario Audrey, ¿sí? Que el comisario Audrey lo describe así: era un hombre alto, rubicundo, con la piel tostada por el sol y con una perpetua expresión de asombro en los ojos celestes. Por supuesto, tanto fíjense la descripción que hace de Atuel como la descripción que hacen del comisario Raimundo Audrey, ¿sí? Son como dos contrapuestos, uno es morocho, el otro es rubio, pero asimismo ninguno de los dos va a lograr resolver el caso, ¿sí? Esto rompe un poco con el modelo del policial clásico, ¿sí? Acá no existe un Dupont, no existe una Agatha Christie, una idea que pueda revelar quién es el asesino, sino por el contrario, el único que pega en el palo y casi entra es la teoría que va a esgrimir Uberman, pero no descubren totalmente la incógnita que tenemos. La primera incógnita que tenemos, ¿esto es asesinato o es suicidio? Si es asesinato, ¿es por celo, el celo por el dinero, el celo por la herencia, porque las hermanas Gutiérrez eran terratenientes y habían heredado, y también Mary presumió la noche anterior unas joyas que se las envidiaban todos? Por lo tanto, entramos en un juego. A partir de acá, la novela lo que necesita es un lector lúdico, un lector que ayude a intentar resolver este enigma. Y todas las piezas tienen que encajar y tienen que de alguna forma formar una perspectiva para poder resolver. Y son todos sospechosos, ¿sí? Ya sea tanto por celo, como puede ser Emilia, que se puede estar vengando de infidelidad con Atuel. También puede ser sospechoso el propio Atuel, que por no perder los favores de Emilia y que Mary no hable, la haya asesinado, la haya envenenado. Por supuesto, como la muerte es por envenenamiento, y algo que en un principio lo describe de una manera muy romántica Humberto Uberman, los dos éramos un caso de arsénico. Por lo visto, los homeópatas dan arsénico para tomar. Ahora se le convierte otra vez la simetría, ¿no? Aquello que en un momento los unía y era romántico, ahora lo podía convertir en un sospechoso de asesinato. Y hasta la propia Andrea, la dueña del hotel, también podía ser sospechosa, porque ella envidiaba las joyas, envidiaba el carisma de Mary, y se le notaba que estaba harta de ese negocio que era un emprendimiento. Hasta acá estamos en lo que sería el policial, ¿sí? No sé si ustedes me quieren agregar algo más para esto, para esta parte. No, está muy bien. No queremos spoilear mucho. Yo no quiero, claro. No, está bien, porque es una novela y por ahí muchos no la han leído y la idea es incentivar a leerla. En tal caso, analizarla con el mayor cuidado posible. Al ser un policial, justamente, al ser un policial me parece que develarle por ahí la incógnita final no ayuda.
Este es el planteo del policial en el cual se va a ir desarrollando y todos, a medida que la tormenta se va avanzando, empieza a ser uno el culpable, pero no encaja totalmente. Las sospechas de Atuel tampoco encajan porque él para en otro hotel. Hay un ida y vuelta, un juego en cómo hacemos para encajar las piezas, hasta que al final se logra dilucidar cuál es el asesino o si realmente se suicidó por alguna cuestión de personalidad. Un poco eso es lo que quería contarles sobre esta novela. Y también hay otro personaje que hay dos personajes que no nombré, que uno es el doctor Manning, que está ahí. Este personaje es muy extraño y a la vez es encantador. Está parando en el hotel, es abogado, juega solitario, y fíjense el detalle que le han puesto los autores. Él está siempre con una pipa en la boca, por lo tanto lo exime de dar opiniones, pero es el que ve. ¿tá? Él no va a hablar, no es un personaje que tenga muchos diálogos, mucha letra a lo largo de la novela, pero sí va a ser un buen testigo. Fíjense cómo lo describe Humberto Huberman. Pequeño, rosado, arrugado, incomunicado. Me pareció una delicia esa descripción. Y hay otro personaje que da vuelta, que es totalmente secundario, que tiene que ver con la época, con una época en la cual los negocios necesitaban una dactilógrafa, ¿sí? Al cual Humberto Huberman la llama Moscarius, porque todo el tiempo está matando moscas. Y también, a través de una investigación, yo sé que el Moscarius es un hongo que se da en homeopatía. En la homeopatía existe este hongo, y es un hongo que envenena las moscas. Y es un hongo alucinógeno que la gente que lo consume hace cosas disparatadas, como hace esta mujer, que en un momento se pone a limpiar la pieza en la cual está Mary muerta, o sea, está borrando las huellas. Si es un asesinato, está borrando las huellas del asesinato. ¿Esta novela en qué escenario se desarrolla? Bueno, dijimos, en la playa de Bosque del Mar, esta simetría, un bosque que todavía no está, ¿sí? No existe el bosque, vamos al Bosque del Mar, pero ese bosque forma parte de la fantasía. El Hotel Nuevo Ostende, emplazado en el medio del Arenal y con las ventanas bajas y con las ventanas clavadas, del cual los pisos inferiores ya están bajo la arena, pisos inferiores que le sirven de habitación a Miguel. Y también hay, no sé si decirle escenario, por ahí Alberto vos me podés ayudar, no sé si escenario o elementos que forman un clima, ¿sí?, de fantástico alrededor de la novela policial, que son escenarios marinos, como es el barco Joseph K., que es un barco que apareció en la costa y nadie sabe de quién es, nadie lo ha reclamado, ni cómo. Después de una tormenta apareció. Se dice que es un barco, que es un velero, lo describen de dos formas diferentes. Sí, Miguel dice que en ese barco él ha hecho su habitación en un momento, y también hay un cangrejal que va a jugar, si quiere, una parte de tensión en un momento de la novela. En esta novela vamos a poder encontrar elementos clásicos, como ya les dije, Petronio, el escritor de la novela en prosa y en verso Satiricón, que es la que tiene que adaptar Humberto Huberman. También se nombra a Homero, se nombra a James Joyce, recomiendan a Thomas Mann, y ahí la novela que está traduciendo, Mary es de Philip Potts, que está traducida en Argentina. Acá hay un guiño de los autores, porque esta es
dentro de una colección que arman Borges con Bioy Casares, y este autor está dentro de esa colección, que si mal no recuerdo creo que es el Séptimo Círculo. Vamos a encontrar crítica hacia lo policial, o sea, esto que decía Lisandro, ¿sí? Que tiene un tono satírico. Hay un momento donde Huberman se pregunta en la primera parte, cuando comienza, cuando es introspectivo, y abro comillas y dice: ¿cuándo renunciaremos a la novela policial, a la novela fantástica y a todo ese fecundo, variado y ambicioso campo de la literatura que se alimenta de irrealidades? ¿Cuándo volveremos nuestros pasos hacia la picaresca y saludable y al ameno cuadro de costumbres? Cierro comillas. Subrepticiamente está haciendo una crítica hacia lo policial y más por la literatura local, si se quiere. Que hay también un diálogo ahí entre el personaje y los autores. Vamos. O, digamos, como una oposición. Claramente, Silvina y Bioy escribieron policiales y fantásticos y defienden esa literatura y defienden esa, entre comillas, irrealidad. Y entre todas las citas literarias que vos hiciste, sumo al Joseph K., porque Joseph K. es Joseph Conrad, aunque se escribe con C, que es un escritor inglés de principio del siglo XX de viajes, de barcos, de alta mar. Digamos, todas las novelas de Conrad transcurren, de hecho no sé si era marino él también, aparte de ser escritor. Con lo cual ahí tenemos una cita más. Pero me parece que ahí hay un diálogo. Hay una tensión permanente muy sutil en la novela que se me ocurre ahora a partir de esto que vos acabas de leer y de citar, entre lo que piensa Huberman y lo que piensan los autores. Es muy difícil de traducir, porque en general las novelas, los cuentos, las narraciones en general, tienden a dar el punto de vista del autor o el punto de vista de los autores. Y acá hay una deliberada oposición, por lo menos en esa instancia. Y sobre todo el cierre que hace Huberman al final, sin spoiler nada, de por qué escribió y por qué dejó testimonio de esto, como si fuera, digamos, no es por el mismo motivo que Silvina publicaba sus cuentos o Bioy publicaba sus novelas, claramente. No te quería... Te estaba un poco... Otra cosita que por ahí quería decir con esto de cuándo volveremos, dice, a la parte costumbrista, teniendo en cuenta que ellos, Silvina, Bioy, Borges, Victoria, estaban dentro de lo que era esta escritura de lo fantástico, lo policial, y antes de que surgiera todo este cambio, había otra clase otro tipo de escritura, que eran aquellos que escribían sobre el costumbrismo, que estaban separados entre los de Boedo y los de Florida, en aquellos años 20, 1930, y aparecieron los Borges, los Ocampo a armar toda la literatura fantástica, y como que se corrió un poco esto del costumbrismo, de lo social, de la crónica. Y acá, en esta novela que se escribe en el 46, ¿cuándo volveremos a aquel momento? Él también lo dice medio en forma de chiste, porque ellos no vuelven nunca a ese momento. Nunca estuvieron, inclusive. No les interesa. Es lo que el personaje quiere, porque el personaje está preocupado por su baño, por su tostada, él está acostumbrado por sus costumbres, él prega por sus costumbres, por su momento de tranquilidad, por sus globulitos. No por la aventura. Se empieza con la aventura. De hecho, es bastante cobardón, digamos. Sí. Tiene un matiz cobarde. El primer párrafo de la novela, contado en primera persona, dice, ¿se lo puedo leer? Sí, por favor. Se disuelven en mi boca insípidamente, reconfortante, los últimos glóbulos de arsénico. A mi izquierda, en la mesa de trabajo, tengo un ejemplar en hermoso Bodoni del Satiricón de Cayo Petrón. A mi derecha, la fragante bandeja de té, con sus delicadas porcelanas y sus frascos nutritivos.
Diríase que las páginas del libro están gastadas por lecturas innumerables. El té es de China. Las tostadas son quebradizas y tenues. La miel es de abeja, que me han librado flores de acacias, de favoritas y de lilas. Así, en este limitado paraíso, empezaré a escribir la historia del asesinato de Bosque del Mar. Es decir, voy a interrumpir lo bueno, mi costumbre, claro, mi costumbre. Mi vida regular, mi meseta, para meterme en esto que en realidad quiero volver al otro. Y todo el tiempo en la novela hay una serie de recurrencias en donde él se frustra porque no puede volver a su lectura de Petronio, o porque no puede comer las tostadas, o porque no puede tomar el caldo, o porque no se puede dar el baño de asiento, o porque... Bueno, y claramente la novela misma como narración apela a la aventura, digamos. La fantasía le gana a la costumbre. Lo hace salir a él todo el tiempo de esa costumbre. Entonces, esa es la manera que tienen los autores de oponer constantemente la posición, el punto de vista del personaje con el punto de vista de los autores. Los autores no quieren, digamos, los autores quieren fantasía, los autores quieren aventura, los autores quieren heroísmo y quieren... Después a Uberman no le da lo suficiente porque es medio cobardón, como dijo Gastón. Sí, y de hecho, para ser un policial no existe el héroe, insisto en esta idea, que si uno lo quiere encajar dentro de un policial clásico, porque ya hemos hablado que no es un policial negro, pero si lo quiere encajar dentro de un policial clásico, no existe el típico héroe, ni Uberman lo es. Uberman puede ser un Watson, fíjate que él también es médico como Watson, y como Watson es el que cuenta la historia. Pero no, también el policía tampoco es un investigador muy sagaz. No, nadie descubre. Yo hacíamos un paralelo el otro día con un amigo, con Renzo, que no sé si está por acá, con el final de, sin spoilear, insisto, con el final de Rosaura a las 10. Hay una resolución mediante una carta que ayuda a entender a los personajes lo que los personajes por su propia sapiencia no pueden resolver. Y la resolución policial no está a partir de la sagacidad de un Sherlock Holmes o de un Poirot o de un Dupont. Está en una carta milagrosa casi que aparece no para que los autores puedan solucionar la novela, sino para subrayar que los personajes no están a la altura de esa resolución. Es un policial donde las teorías pegan en el palo y todas salen. Sí. Ninguna de la teoría le emboca. Culpan a la hermana, culpan a todo, él va así, en zigzag, va y los personajes se suponen que están cubriendo al verdadero culpable que no es, entonces cometen errores producto de tratar de salvar al que supuestamente fue, pero que no fue. Bueno, hay algo, si lo tengo, hay algo hermoso, hay una definición que es sobre la delincuencia. Dice que la delincuencia y la locura son producto de la simplificación, bueno, pero forma parte de esto. Ahora lo voy a buscar. Ahora lo voy a buscar bien, pero forma parte de esto que vos decías sobre lo policial. Y también ahí entró Renzo, ahí escribe Renzo. También está esto de Bosque del Mar, ¿no? ¿Cuál es la teoría clásica o la forma clásica que tienen los policiales de distraerte? ¿Sí? De hacerte pasar un elefante por el medio de, vamos a poner un lugar que conocemos todos, que es Plaza de Mayo. En el medio de una manada de elefantes, ¿no? ¿Cómo disimulamos determinado árbol? En el medio del bosque. Y un poco, ¿cómo hacemos para distraer a este lector lúdico que necesita la novela? Bueno, te pongo que todos son sospechosos. Que todos sean sospechosos. Y también ahí hay un juego con el título, esto del árbol y el bosque. Sí. Bueno, busca eso y yo sigo. Así,
está muy bien lo que está escribiendo Renzo, ahora voy a hacer referencia. Con respecto a esto que todos son sospechosos, se me vino a la cabeza y después me voy a olvidar si no lo digo ahora, una película de Carlos Hugo Christensen del cine argentino clásico de 1948, 2 años después de esta, que se llama La muerte camina en la lluvia, en donde estamos en un lugar cerrado, ocurre un crimen, después ocurre otro crimen y los sospechosos son los que están ahí, digamos, ¿no? Es diferente la resolución, es diferente los culpables, es diferente todo, pero esta idea del encierro, porque en definitiva hay una cosa que de alguna manera enuncia Renzo ahí en el chat y que me gustaría encarar, vos lo esbozaste, Gastón, que es el tema de lo fantástico. La novela no es un típico policial como estamos acostumbrados, justamente porque tiene un desplazamiento hacia lo fantástico. Es decir, lo que le ocurre al narrador costumbrista, al narrador que no quiere salir de sus costumbres, es que no puede dominar una situación que está corrida de tono, que está desplazada, que está como fuera de lugar, digamos. No se puede comer a la hora que hay que comer, no están las tostadas cuando tiene que estar, no está el baño donde tiene que estar. Hay una muerte, después aparece una sospecha, después el suicidio, después no es suicidio. Es decir, hay todo el tiempo un corrimiento que por supuesto se expresa mejor que, bueno, el cangrejal, el bosque que no es tal, el bosque del mar que no existe, las vacaciones tranquilas que va a pasar que no terminan siendo tranquilas. La niña alada, que no es una niña alada, pero es... Pero fundamentalmente el niño Miguel, ¿no? Que es un personaje que está totalmente desplazado. Es decir, no solamente que está desplazado porque es medio loquito, porque tiene costumbres raras, sino que está geográficamente desplazado, vive en un sótano, los padres, digamos, tuvo una infancia muy infeliz, está a cargo de su tía que mucha bolilla no le da. Y es muy interesante cómo esta oposición que hablábamos entre la postura de los narradores, mejor dicho, la postura de los autores con respecto a este narrador que es Huberman, se expresa a partir de esos elementos fantásticos y el policial se desarma como tal en esta cuestión fantástica. Y él está todo el tiempo tratando de subirse, Huberman, a ese rol de detective que como vos habías descrito cómo él anunciaba las cosas. Bueno, yo leí este primer fragmento y él cree cómo él se incluye dentro del grupo de los médicos. Bueno, él cree que tiene una capacidad extra, que tiene una habilidad especial que no tiene, aunque es el que más cerca la tiene de todos, como que de alguna manera, como que él siente que se tiene que hacer cargo de todas las cuestiones, como de alguna manera de Mari desde el principio. Aquella responsabilidad que sobrecae en las personas que sobreestiman su inteligencia. Si no resuelvo esto yo, ¿quién lo va a hacer? Claro, exactamente. El tipo tiene ese tono de soberbia que la novela lo deja casi en ridículo por momentos. Es decir, como cuando buscan la joya, ahí queda en ridículo. Claro. Él, como literato, considera que lo lógico es que si te mencionan en una novela, para no hacer spoiler, una caja fuerte, en esa caja fuerte va a estar el arma homicida o lo que acuse al asesino, digamos, lo que inculpe al asesino, y sigue esa teoría y es ridícula porque en la realidad eso no pasa. Claro. Y en cuanto a eso, dice que los crímenes complicados son propios de la literatura. Dice que la realidad es más pobre para justificarse, ¿no? Ese error que cometió. Claro, bueno, ahí me parece que en esa dicotomía que en definitiva, por una cuestión de fe literaria de mi parte, pero también por lo que han escrito a lo largo de su vida Bioy Casares y Silvina y tantos escritores, está la disyuntiva o la verdadera oposición entre
¿qué es lo verdadero, digamos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Los libros o ciertas costumbres o ciertas tostadas o cierto té chino? ¿Qué es la vida? Me parece que hay una... la vida es mi hábito cotidiano de levantarme una hora, cepillarme los dientes y tomar un café con leche. ¿Eso es la vida? ¿O determinadas historias, aunque sean ficticias desde el punto de vista de la invención, son mucho más importantes, mucho más contundentes, mucho más universales, mucho más ricas y mucho más ejemplares para los demás, ¿no? Digamos, por eso existe la literatura. Si no, la literatura o bien sería toda costumbrista, como pretende Huberman, o quizás no existiría, digamos, ¿no? Existen tanto que nos propone otra cosa que es vivir otra vida en simultáneo y que nosotros podamos reflejarnos, entrar y salir como un mundo bis que se está dando simultáneamente al nuestro, no como algo que es una absoluta fantasía que no sirve para nada, es decir, evasión pura, ni que me está relatando exactamente lo que yo estoy viviendo. Digamos, hay como un término medio, y ese término medio es la literatura, por lo menos desde mi punto de vista. Y ese término, y ejemplarmente, Bioy Casares y Silvino Campo. Y Huberman como que descree de esa cuestión. Más allá de que, como bien dice Renzo, termina ocupando el rol vacante del detective, de alguna manera, porque es como el que tiene más iniciativa, es el que avanza, el que arriesga, el que pega en el palo y casi entra. Es como que hay mucha pasividad alrededor, pero no deja de ser una interrupción a su costumbre, a sus costumbres que él pretendería no participar. Él fue a pasar unas vacaciones tranquilas a la casa de una prima lejana, a un hotel donde se hospeda regularmente para descansar en la playa, suponemos en algún balneario de la provincia de Buenos Aires, fantástico, pero balneario al fin, más allá del barco raro, más allá de los cangrejales, más allá del bosque, que no es bosque. Pero bueno, aparece esta cosa desplazada. Hay una cosa que yo quería leerles muy cortita, que son 3-4 renglones de cómo empieza el capítulo 19, ya avanzada la novela y avanzado el policial y avanzada la investigación, que de golpe el punto de vista queda medio en suspenso, porque no está contado en primera persona, o no está contado directamente en primera persona como venía y como sigue en el párrafo siguiente. Con lo cual acá hay como una disyuntiva que no sabemos si está hablando Huberman o está hablando Bioy Casares y Silvino Campo de Huberman. Sí, hasta pareciera que cambia la voz, ¿no? Que ya claro, es más en primera persona. Sí, porque venía diciendo yo apoyé la mano, tomé esto, agarré todo esto, y el capítulo 19 empieza así. El sueño es nuestra cotidiana práctica de locura. En el momento de enloquecer diremos, este mundo me es familiar, lo he visitado en casi todas las noches de mi vida. Por eso, cuando creemos soñar y estamos despiertos, sentimos un vértigo en la razón. Más allá de que es un párrafo extraordinario, que creo que ni en 7 vidas yo pudiera concebir, y que cada vez que lo leo me emociona, es un poco el espíritu de esta contradicción y este choque que hay entre la visión del autor y la visión del personaje en primera persona de la novela, y es un párrafo que aparece sin la identidad directa porque sigue el párrafo siguiente. Yo oía en un piano el vals olvidado de Linz. Es decir, ahí es Huberman, claramente. Uh-huh. Pero antes, en la introducción, digamos, en el párrafo introductorio del capítulo, hay como un puesta a punto de lo fantástico. O cómo relacionamos, más allá que tiene que ver, ¿no?, con la novela, el tema del sueño, el tema del dormir, el tema, bueno, de la muerte y una serie de cosas más, y el término y el tema de la locura también. Hay como una reflexión que no está determinada de quién es el que la dice. Y eso me parece muy interesante. Yo avanzo cualquier cosa y interrúmpame, sí. O Gastón, Vamos.
Una de las cosas que nos proponíamos con este encuentro, y creo que a partir, era centrarnos en la novela y que la novela nos ayude a hacer un pequeño recorrido de la vida de ambos escritores como escritores. No de su vida matrimonial, de su vida personal, de su vida, sino de cómo cada uno desarrolló su obra, corta obra previa a la novela en común y larga obra posterior a la novela. Uh-huh. Y hay un montón de elementos que vamos a encontrar, sobre todo en los cuentos, pero también en las novelas de Bioy, en muchos cuentos que están de alguna manera en la novela. Esta cuestión, el personaje de Uberman lo vamos a encontrar en muchos cuentos de Bioy Casares. La aventura de salirse de la ciudad para ir a un lugar costero en donde hacer otra vida y escaparse del mundanal ruido para hacer una... Salir de la costumbre. Familiar, claro, salir. Esto lo vamos a ver en Bioy constantemente. Los engaños amorosos o los engaños que el personaje se hace o se hace consigo mismo. Las ideas descabelladas. Las ideas descabelladas. El término descabellado es un término muy de Bioy. Claro, hay un cuento donde él se enamora o tiene un enamoramiento con una mujer más joven y él se justifica. Ideas descabelladas que nos hacemos los señores mayores. Esa es la de la estación de servicio, describía. La obra se llama. La obra. En la obra describía esa actitud del personaje de esa manera. Bueno, después El lugar cerrado, que lo vamos a ver en un montón de cuentos de Bioy. Y hago hincapié a un punto ahí porque El lugar cerrado, junto con otros elementos, lo vamos a ver también en la literatura de Silvina, que no es una literatura policial en general, excepto algún cuento con algún enigma, porque en general la mayor parte de la obra de Silvina, excepto la poética, su obra narrativa tiene más que ver con el cuento corto, con el cuento más melodramático fantástico, podríamos decir. Inclusive en un punto es más fantástica que Bioy, o apunta más a lo fantástico o a lo deliberadamente extraño, que es el tema de la niñez, digamos. El personaje de Miguel es un personaje que lo vamos a ver en la obra de Silvina con un montón de variantes, en La soga, en El vestido de terciopelo, en Viaje olvidado. Cuando Lisandro hablaba de Viaje olvidado, voy a hacer una pequeña digresión porque también me voy a olvidar si no lo hago ahora y se me vino a la cabeza. Viaje olvidado es la primera novela, el primer libro de cuentos de Silvina, que se llama Viaje olvidado, B.O., ¿no? Que son las iniciales de su hermana, que era su mentora y que era la dueña del mundo literario y artístico de toda esta generación hacia 1937, cuando sale publicada la novela. Y la hermana le pide escribir el prólogo de esa novela, escribir el prólogo, sí. Y les recomiendo que lean ese prólogo y lo encuentran. No lo tengo a mano, lo podemos mandar, qué sé yo, si lo conseguimos. En el prólogo, Victoria intenta promover la lectura de la novela tiene una doble lectura el prólogo, promover la lectura de la novela hacia el lector, o sea, decirle al lector qué buena escritora es mi hermana menor, y por otro lado la destroza, hermana menor. Por otro lado le dice, dedicate a otra cosa, volvé al dibujo, porque esto es para mayores, no es para vos. Es tremendo. Y claramente lo interesante de verlo retrospectivamente, más allá de la crudeza de Victoria, es que Silvina la superó por todos lados a Victoria, digamos. O sea, Silvina terminó siendo una de las grandes escritoras, uno de los yo creo que de los 3, 4, 5 mejores escritores de nuestro país a lo largo de todos nuestros 200 años de Argentina, Silvina, y Victoria quedó como una organizadora cultural, como una fundadora de revistas, como una gestora. Una gestora que promovía artistas y demás, pero claramente fue superada por su hermana. Pero la artista era Silvina. La artista era Silvina, sin duda.
Silvina, que siempre dudó, y su hermana y su familia y el ser la hermana menor debe haber influido mucho en sentirse menos, en sentirse chiquita. Bueno, de hecho, hay otra cosa más. Viaje Olvidado, el libro de 1937, el primer libro de cuentos, el primer libro que publica Silvina en su vida, como lo dijo Lisandro al principio, tiene un cuento que se llama Viaje Olvidado, que se lo recomiendo, que es una hermana menor que envidia a su hermana mayor porque su hermana mayor la vio nacer a ella y ella no vio nacer a su hermana mayor. Ahí está. Carne de diván. Sí, ahí es. Pero así, o sea, ese es el problema, ese es el conflicto. Es una cosa de una niña muy chiquita que tiene, bueno, si movemos un poco la cosa y la acomodamos en un policial y lo metemos en el bosque del mar, esa niña puede ser el niño Miguel, ¿cómo era? Fernández, el apellido de Miguel, ¿no? Sí, Fernández, Miguel Fernández. Miguel Fernández. Con lo cual, como el niño de la soga, esa soga que se transforma en serpiente, como el niño de, bueno, como los niños, los niños enanos de la raza inextinguible, como Ulises, como, estoy nombrando cuentos de Silvina, ¿no? Como el vestido de terciopelo. El vestido de terciopelo. Bueno, nos vamos a encontrar constantemente con eso. Y después hay otra idea que es muy interesante. El vástago también. Y en el vástago es más el niño siendo en su inocencia y ese polimórfico que es el niño, es más manejado por la perversidad de los adultos. Pero es solamente el niño, acá sí quedaba claro que en la soga no, o en el mismo Miguel, más allá de su pasado triste, no se sabe por qué viene esa oscuridad en el personaje, pero en el vástago queda claro que es una víctima de los adultos. Sí, a ver, ¿no? En los cuentos más fantásticos y más delirantes, donde interviene la niñez o la niñez cruel o la niñez problemática, en los cuentos de Silvina, ¿no? Me refiero, a veces deja claro que viene por culpa de los adultos, a veces por permisividad de los adultos, y a veces no dice nada, no explica por qué. Pero claramente nosotros podemos entender como adultos, leyendo, porque no son cuentos infantiles, al menos la mayoría de los que ha escrito, que tienen alguna responsabilidad de los adultos, o que el mundo adulto moderno, actual, o digamos de la segunda mitad del siglo XX, que es donde escribió básicamente la mayoría de sus cuentos Silvina, es un mundo cruel que produce niños como niños crueles. Como niños crueles. Niños cruel que de alguna manera es lo que tiene, digamos, la niñez también. Eso lo veíamos, lo experimentamos en el colegio. O sea, el niño es impune también. El niño tiene como cierta posibilidad de, no porque no vaya preso, que de hecho no va preso, ya es una pequeña impunidad, sino que tiene como, y bueno, es un chico, y bueno, pobre, y bueno, digamos, hay licencias que se le da que Silvina las explota de una manera extraordinaria, como potenciándolas a niveles delirantes, inclusive fantásticos, irreales, sobrenaturales. Hay todo un componente sobrenatural, aún en el personaje de Miguel en esta novela, en donde se va al mar, manda una carta, quiere tener relaciones con Mari, quiere pertenecer al mundo adulto, diseca animales, como es, hace... ¿cómo es el? Taxidermia con los animales, es decir, roba en la farmacia, es decir, tiene actitudes que en el resto porque es interesante también ver esto lo hablamos entre los tres preparando el encuentro tiempo atrás, es interesante ver cómo mucho de lo que en esta novela tienen ambos escritores, o proponen ambos escritores, después cada uno, al menos una parte de esa novela o varias partes de esta novela, se lo llevaron a sus cuentos y lo reflejaron en sus cuentos. Cavar un foso de Bioy Casares, por ejemplo, esta pareja que se va
y le va mal, ponen un hotel en la costa, le va mal, entonces terminan asesinando a una vieja llena de plata, qué sé yo. Todos los cuentos de Silvina relacionados con la niñez, que son muchos, sí, son decenas. Todo lo que aparece como costumbrista y está del inicio desplazado y termina en lo fantástico delirante, en Silvina, el vestido de terciopelo, más allá de algunos comentarios y algunas risas del personaje del niño / niña, que no sabemos bien, hasta el final parece casi costumbrista, ¿sí? Una modista que viene de Adrogué, de las afueras, a una señora de Barrio Norte a probarle un vestido que le encargó, con una ayudante niña, no, porque una ayudante me probar un vestido, pero bueno, después nos preguntamos todas estas cosas, y son todas cosas que están desplazadas, más allá, digo, del estilo, ¿no? Porque este párrafo que leí hace un ratito, algunas de las descripciones que leyó Gastón, el comienzo de la novela, que leí también, y cualquier fragmento de la novela que puedan leer, marca una familiaridad de estilo que es casi indistinta a lo que escribieron ambos después. Por eso también la propuesta de este encuentro era esto que dije hace un rato, verlos cómo eran una pareja de escritores. Hay una anécdota de la que también hablamos mucho entre nosotros preparando el encuentro, que Bioy Casares no publicaba una línea si no se la corregía Silvina, ¿no? Más allá de la relación personal, matrimonial y demás, la confianza literaria, la confianza artística de Silvina, que Bioy lamentó, porque Bioy la sobrevivió a Silvina 6 años, y los últimos 6 años de su vida Bioy publicó dubitativamente porque no la tenía Silvina para corregir. Es decir, que también es interesante verlos, más allá de todas las cuestiones personales, verlos como una pareja de escritores que escribieron toda su vida, que vivieron muy bien porque pertenecían a una clase acomodada, digamos, no necesitaban vender muchos libros para comer, pero sí que tenían una obsesión para escribir, que tenían un estilo propio cada uno, que son dos grandísimos escritores, y que muchos de sus temas, no todos, pero muchos de sus temas se juntan milagrosamente y equilibradamente en esta novela. Esta novela no es una novela de Bioy con ayuda de Silvina, o una novela de Silvina con algún condimento de Bioy, sino que es una novela maravillosa, extraordinaria, con elementos equilibrados de ambos, que son un poco los temas que están acá en la placa que están viendo, más algunos más que estoy diciendo, más otros que se me escapan o que dijeron mis compañeros antes. Quiero leer el chat porque Renzo Acosta está escribiendo como loco y no quiero desautorizarlo. Es una persona muy inteligente que hay que leer. Podemos convenir en que si algo ha fallado, ya venían Miguel, el mundo y esos adultos que lo rodean durante... Bien, sí, obviamente que ya venía algo fallado y que ese contexto no lo ayudó. De hecho, terminó de alguna manera yéndose o eligiendo adultamente irse, ¿no? Mientras los demás se quedaron, él se fue. No obstante, me gusta pensar que de ese hotel que se hunde en la arena, quizá la arena de un inmenso reloj, el tiempo que se agota y que inevitablemente arrastra con cualquier niñez. Miguel consigue escapar. Está bueno esto también, muy interesante. Sí, muy bueno. Se da cuenta que el falso barco se hunde y sabe irse a tiempo justamente en otro barco. Acá hace referencia a Odiseo, a Ulises de la Odisea. Sí, y ahí viene lo de James Joyce también, ¿no? El Ulises de James Joyce. También. Inclusive al final, el último comentario de Renzo es esto que hace Miguel es lo contrario, de alguna manera, a lo que hace Buberman, que se cree Odiseo, pero que en realidad no se termina hundiendo en ese lugar. De alguna manera se termina como quedando en ese lugar. Como que el que puede escapar, estoy tratando de interpretar y de traducir y de conseguir compartir también las ideas de Renzo que metió acá en el chat. Después antes había comentado algo Rosana que yo le comenté con respecto al horrible prólogo de Victoria en el libro de Silvina, que evidentemente ella lo leyó, me parece muy bien, buenísimo. Si lo tenés a mano como para compartirlo, pasalo, yo lo tengo que buscar, no lo tengo en digital. No, yo no. Y bueno, no sé si hay algún comentario más. Si alguien quiere, yo voy a seguir, tengo algunas cosas para decir, pero si alguien quiere
opinar, levantar la mano o directamente abrir el micrófono y hablar o escribir en el chat. Está abierto esto para seguir la conversación. Lo mismo vos, Gastón. Mientras escriben o levantan la mano, esto de la niñez que se da en Silvina fundamentalmente, creo que Silvina fue una de las que más jugo le sacó a la apertura o a la inclusión de la psicología o del psicoanálisis en la literatura en el siglo XX. Creo que ese es el rasgo fundamental que ella toma, más allá de la niñez en sí. ¿Por qué la niñez? Como esto que decía Renzo, tal vez venía ya fallado o son cuestiones que los adultos le transmitimos a la niñez. Esa cuestión psicológica me parece que es una de las autoras que más jugo le ha sacado. Sí, digamos, no sabemos, no conocemos, por lo menos, a ver, estoy pensando. En ningún cuento, creo, por lo menos de los que yo recuerdo, puede haber una excepción, no sabemos qué es de la vida adulta de esos niños disparatados, es decir, como para legitimar semejante afirmación con respecto a lo que vos decís el psicoanálisis. Pero sí es cierto que le da una importancia a la niñez, aún en la fantasía, aún en el delirio, aún en lo desplazado, que es asombrosa. Es decir, los malos son los niños, los que descubren el mundo son los niños, los que solucionan los problemas son los niños, los que aman, odian, son los niños, porque bien, digamos, el título le cabe más a Miguel que a Uberman, el título de la novela, por ejemplo, ¿no? Después en cada uno de los cuentos de Silvina, sobre todo en aquellos que relatan historias de niños, no me acuerdo ahora si era Ulises, bueno, el cuento sí, ahí son los niños. En el que la niña lo acompaña al niño a una bruja. A Ulises. Lo acompaña a Ulises a una bruja, porque la bruja lo va a hacer joven, porque tiene cara de viejo. Y él se quiere rejuvenecer, quiere tener cara de niño, obviamente, como todo niño. Y tiene cara de viejo. Y cuando la bruja logra eso, él se gasta todos sus ahorros para que la bruja con sus poses mágicas y no sé qué cosa más, y pociones mágicas, mejor dicho, logra eso. Ella, la niña, la protagonista, la narradora, Silvina, niña, extraña al Ulises viejo. Extraña al niño con cara de adulto, con actitudes de adulto, porque no le engañó a sus tías, que eran totalmente perversas. El mundo en el que vive Ulises era un mundo totalmente sobrenatural, extraño, desplazado y perverso. La fantasía. Claro, engaña eso digamos, tiene una actitud de adulto, quiere ser normal dentro del mundo de los adultos. Y ella, que lo acompaña y que lo alienta y todo, después necesita al Ulises anormal, claro, al Ulises de fantasía. Volvemos a Uberman. Necesitamos salir de esa costumbre para ir a la fantasía. Necesitamos salir de la realidad o de la realidad corriente o de lo común o de lo esperado para ir a eso extraordinario. Lo que tenía de extraordinario Ulises es que parecía viejo, que todos se burlaban de él. Por eso ella lo quería. Por eso la niña lo quería. Porque todos se burlaban de él porque era viejo y porque era susceptible a la risa, justamente. Y eso es lo que, en esa dimensión, estamos hablando de un cuento de 2 páginas, porque los cuentos de Silvina van de 1 a 4 o 5 páginas, hay algunos un poco más largos, La expiación o algún cuento, pero no son cuentos largos en general. Es muy interesante cómo se trata a la niñez como el centro del universo, por lo menos en los cuentos donde están los niños, ¿no? Hay algunos que no. Sí, está muy bien dividida entre el adulto y la niñez en los cuentos. Inclusive, como hemos hablado de La Soga, llega un momento en que el chico le está dando esta vida a la soga y los grandes no lo pueden ver a eso. Los grandes ven una soga, inclusive le dicen, deja de molestar con la soga. Y lo mismo pasa en El vestido de terciopelo, donde la niña ve este dragón y los demás no.
Y lo mismo pasa también con la novela, que todo, el niño desaparece en sí y todos los demás se hacen una película y no tienen en cuenta al niño. A la verdadera Mari la ve Miguel. Claro. Los demás ven parcialidades, ven lo que quieren ver. Ver lo que quieren ver. Ya sea Tuel, ya sea la hermana Emilia, ya sea el comisario, detective, ya sea Manning, ya sea... Todos ven como lo que quieren ver o la parte... Uberman ve lo que quiere ver. Uberman, él mismo quiere llevar el caso. Pero el niño es el que mejor la define con muy poco, porque en realidad nosotros entendemos lo que el niño ve de Mari a través de otros, pero lo entendemos que él entendió esta chica, ¿cómo decía Soy Gastón a la mañana? Esta chica Mari es, ¿cómo? Ya sabe, en la primera escena cuando aparece, ella se proclama o se autoproclama como una niña alada. Bien, bueno, pero viste que tiene como una cosa así entre histérica. Bueno, esto los demás lo toman con pinzas porque de alguna manera están enamorados como adultos y creen que pueden sacar tajada, inclusive hay un grado de hipocresía muy grande. Ahí va Renzo si querés decir algo, esperemos un cachito. Y el que la ve en verdadera dimensión y actúa en consecuencia, cueste lo que cueste entenderlo, porque los niños de Silvina son así, aunque este es medio de Silvina y medio de Bioy, pero podemos asociarlo con el resto de la literatura posterior de Silvina. El que la ve en la verdadera dimensión, aún más que Uberman, es Miguel. Sí, Renzo, si querés abrir el micrófono y hablar, podés, por favor. Sí. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. ¿Hola? ¿Me escuchas? No sé si me escuchas. Te escuchamos, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Vos no nos escuchás, me parece. Perdón. No, este es como algo que se me acaba de ocurrir nomás. Pero me parece que el texto mismo juega con la perversión que puede llegar a tener el lector, igualándolo con los personajes adultos de la historia en cuestión en cuanto a ver si sale esa idea, en cuanto a lo que le pasa a Miguel y cómo lo terminamos interpretando. Porque en la carta de Miguel lo que él habla es que Mari o María es buena con él en apariencia frente a los demás, y cuando están solos y él la quiere besar, ella, bueno, le muestra su rechazo y eso es lo que a él de pronto le duele, lo confunde. En ese sentido, yo no sé si nosotros como lectores vamos construyendo y en todo caso cayendo en esa trampa de que Miguel se siente o se pretende más adulto de lo que es y está tratando de tener una relación adulta con ella, cuando quizá no es necesario, creo. Cualquier niño busca el afecto de un beso en la mejilla, de un abrazo, de un contacto físico que es el más puro e inocente. No sé, ahora me puedo poner que quizá en ese sentido, ¿sabes? Que como todos ven, fragmentariamente a Emilia, y el único que la ve enteramente es él, quizá también el texto juega con eso, ¿no? Con que nosotros interpretemos a Miguel en que busca acercarse a María de una manera adulta cuando ni siquiera es necesario. Se me acaba de ocurrir, no sé si queda muy descolgado o le falta un poquito más para cerrar. No, está bien, está muy bien la idea. Sí, Gastón, decí, por favor. Creo que lo que yo afirmaba, esto de la irrupción de la psicología dentro de la literatura, viene un poco por ahí, apelando a la perversión del lector. Un poco lo que decía Renzo también. Claro, no, está claro que en los cuentos de Silvina, en los de Bioy de otra manera, ¿no? Sin la niñez perversa tan declarada, pero en ambos, y sobre todo en esta novela, que es el eje de nuestra charla, no es engaño, pero sí es ponernos a prueba, interpelarnos. Es decir, ponernos en el lugar de la comodidad de Uberman y sacarnos de ella, ponernos en el lugar del niño y sacarnos de ella. Bueno, como toda buena obra de arte, nos interpela, nos incomoda y nos plantea otro mundo, digamos. Otro mundo en el sentido espacial, otro mundo, otra realidad paralela que nosotros tenemos que asumir con todo el riesgo del caso, digamos. O sea, con el riesgo
que lo asume Miguel, con el riesgo que lo asume Natuel, con el riesgo que lo asume Mari, sobre todo en este caso con el riesgo que lo asume Uberman. Es decir, nosotros somos... porque hay un maltrato hacia Miguel que está como velado en la novela, pero que es tremendo. Entonces él crece a su manera, creció a su manera. Podemos imaginarnos el pasado de él, desde los 4 años hasta los 10, 11, 12, 13 que tiene, o 14, no sé. Esos últimos 10 años de su vida, o esos últimos 8 años de su vida, han sido terribles. Ni siquiera tiene una niñez en cual reflejarse, en la cual decir, bueno, los niños hacen esto y por lo tanto yo también puedo hacer esto. No hay niños en el cual él se pueda reflejar en Bosque del Mar. No, ni tampoco hay niños, ni tampoco hay padres para dedicarse a los niños. Es decir, la ausencia de padres que él sufre, de padre, de madre, de alguna manera los demás personajes no se ocupan ni siquiera de serlos de manera sustituta. Como que lo maltratan, y como bien dice Renzo, él no es que se revela necesariamente, o sí en un punto. Él trata de buscar una caricia, de buscar un mimo, de buscar un juego, de buscar una integración, digamos, ya que me mandaron al baúl de los recuerdos, que me mandaron a la taxidermia, que me mandaron al cangrejalo, que me mandaron al bote de la playa. Bueno, cuando comemos, cuando charlamos, cuando investigamos una muerte, escúchenme, digamos, soy uno más. Ya que busca subir. Como niño, ahora trátenme como adulto. Hay una cosa de los niños, esto es casi una obviedad por la forma de escribir y por lo que es la literatura en sí. Digamos, los niños de la obra de Silvina son niños escritos por un adulto. Digamos. Está claro que Silvina lo escribió de adulto eso. Y se pone en el lugar del niño. Entonces, de alguna manera, este niño es como una expresión de esos niños que van a aparecer después, no que solamente que reclama su lugar de adulto, sino que reclama aquello que los adultos deberían darle y no le dan. Y eso me parece muy fuerte. Yo me siento, yo la tercera vez que leí la novela fue para la preparación de este encuentro, después de muchos años que no la leía, y me encontré con eso, con esa cosa desposeída, con esa cosa desplazada, abandonada, escondida casi, digamos, como alguien que pone a alguien abajo de la alfombra, de parte de este chico, que probablemente no sea solo culpa de la tía, tal vez la mayor responsable, sino del mundo adulto que lo ha depositado en ese lugar y lo que él está reclamando, que es un poco lo que decía Renzo en algunos cosas atrás, digamos, eso fantástico, ese policial, uno cierra la puerta y entra por la ventana, ¿no? Lo fantástico termina entrando por la ventana, lo fantástico aparece, irrumpe, sobre todo en las narraciones de Bioy y de Silvina. Bueno, estos sentimientos de este niño, este reclamo de este niño, esta cosa, las consecuencias de aquel abandono, terminan entrando por la ventana, terminan entrando por lo peor, terminan manifestándose de la manera más horrorosa, que es en definitiva lo que sucede en la novela. Creo que ya spoileamos demasiado. Si alguien estaba muy atento al encuentro literario. Bueno, pero los que se han quedado hasta este momento se lo merecen. Se merecen que uno sea un poco más claro. Bueno, Renzo debe haber leído la novela. Sí, Renzo creo que habló sobre la carta, así que fue el que abrió el fuego hablando sobre la carta, que aparte, ya que estamos, no tiene nada de niño. Está perfectamente planteada, el lenguaje no es de niño, el encabezamiento no es de niño, los términos que utilizan no son de niños. Sí, totalmente. Está fuera de la, como vos decís, este término que usas, el corrimiento, está fuera de la realidad. Un niño no actúa como actúa Miguel, ni escribe como escribe Miguel. Hablo actuar en general. El otro día hablando con Renzo me hacía la referencia de Rosaura a las 10, que yo lo había pensado, pero con un agregado que él pensó y yo no, que tiene que esta idea de que esto puede no haber sucedido, es decir, este policial puede haber quedado abierto, como que es la manera que Uberman tuvo para cerrarlo, a partir de recordar esa carta, demasiado adulta o demasiado formal, porque él está transcribiendo una experiencia, ¿no? Y él la transcribe, y después de que nos transcribe la carta, nos da sus conclusiones y el cierre de la novela, ¿no?
similar al de Rosaura, es decir, Rosaura puede seguir apareciendo como simétricamente en los diferentes flashbacks de la novela, en los diferentes recuerdos, en los diferentes puntos de vista, puede volver a aparecer. Es como que la carta no le da toda la entidad de realidad que le dan todos los hechos precedentes a todo el despliegue policial que tiene la narración. Eso me parece muy interesante. Bueno, de Miguel se dice, lo declara su mejor amigo el farmacéutico, que era muy inteligente. Miguel, creo yo, es el perfil de ese niño genio superdotado que no encaja. Bueno, claramente es un personaje que puede ver más y mejor que los demás, que son justamente los que lo han desplazado y lo han llevado a ese lugar. Y ese no encajar tiene que ver con sacárselo de encima, mandarlo al sótano, mandarlo a la taxidermia o mandarlo al bote. Y ese mundo que él se fabricó, ese desplazamiento, ese mundo que se fabricó en ese desplazamiento es el que nos pide la novela que nosotros llamemos nuestra atención, es decir, prestemos nuestra atención. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso que nos excede? ¿Qué hacemos con eso que nos supera? ¿Con eso que es más grande que nosotros, o que es más inteligente que nosotros, o que ve más allá que nosotros? ¿No? Eso me parece muy interesante. Gracias, Renzo, como siempre. ¿Alguien más quiere, mediante el chat o abriendo el micrófono oralmente, quiere comentar algo, preguntar algo? Y que ama más que nosotros. Muy bien, sí, claro. Por supuesto que sí. Digamos, a su manera, pero en tal caso, nosotros... Hay una cosa que la novela nos interpela a partir de esto último que dijo Renzo, me disparó muchas películas y muchos libros. Miguel, la novela nos pide que nosotros nos subamos a Miguel. Que nosotros tratemos de entenderlo como por encima nuestro, o como por encima de cómo lo ven los demás personajes. Miguel es alguien que está por encima de esa nube de arena que en donde está enclavado este hotel. Y la novela nos pide eso. Nos pide que por lo menos lo reconozcamos y no hagamos lo mismo que de alguna manera hacen los personajes, desde la tía, que lo tiene casi encerrado en un baúl, en un sótano, hasta Uberman, todos, ¿no? Como desacreditándolo. La novela nos pide un reconocimiento. Y en ese reconocimiento hay una interpelación, hay una incomodidad, hay un llamarnos la atención como lectores de un fuera de campo para pensar, digamos, que no es, que va inclusive un poco más allá de lo que se está contando, porque inclusive no hay nada declarado, es decir, es un personaje muy descrito con pinceladas, que aparece, que desaparece, que finalmente desaparece, y tenemos que integrarlo, tenemos que juntar los pedazos, darle entidad y valorarlo como tal, a diferencia de cómo hacen los personajes. Eso me parece que es una de las cosas que nos demanda la novela y me parece una de las cosas más maravillosas que nos demanda la novela. Y creo, esto ya reconozco que es aventurado, creo que sufre una transformación a través del tiempo. A medida que como seres humanos nosotros vamos transformando la niñez y las nociones de niñez, me parece que los personajes de Silvina, los personajes niños, van sufriendo también esa transformación. Me parece que no es el mismo efecto que producía leer esta novela en 1960, antes de los derechos de los niños, a leerla a las luces del siglo XXI, donde las niñeces, ya no hablamos del niño, sino que se hablan de las niñeces. Me parece que eso también habla de una literatura universal, más allá de el niño particular. Está bueno eso, está bueno. Sí, me parece, digamos, hay determinadas cosas, no sé en este caso esta novela, Gastón, pero me parece que hay determinadas cosas que ya no se pueden escribir con respecto a determinados temas. Pero ¿cómo nos afecta? Creo que el castigo físico, por ejemplo, antes era como una forma de el chico llevarlo por el camino del bien, claro. Y hoy eso está mal visto y es horroroso que le peguen a un niño. No sé en 1960
por ahí, y estoy arriesgando ya, esto ya son las 7:30, hace 1 hora y media que venimos hablando de la novela, en 1960 por ahí, en el mundo de los adultos, hay como un manto de piedad sobre el niño porque es un huérfano, y qué bien los tíos que lo recogieron, ¿sí? Hoy, así, a la luz del siglo XXI, decir, che, estos tíos, qué mal que tienen a este niño. Me parece que hay una transformación en la lectura de la niñez. No, bueno, eso sucede siempre porque cada texto es hijo de su época, pero me parece que aún en aquel momento hay un maltrato y un no reconocimiento y un desplazamiento, por ahí no tan cruel como sería hoy, pero hay, digamos, la novela nos habla de digamos, el personaje es raro, ¿no? Sí, hay un corrimiento, no es un niño con las características de la niñez, es un niño, si se quiere, más adulto, más golpeado, más sufrido, eso es innegable. Pero yo creo que hay una idea de maltrato, digamos, aún en el contexto de 1946 hay una idea de maltrato, por ahí no la misma que hoy, porque hacerse cargo de un niño, esto me parece que es universal, más allá de la época, hacerse cargo de un niño desposeído, huérfano, que perdió a los padres o que lo que sea, implica un compromiso, hoy y hace 4.000 años, un compromiso, no digo de amor, de afecto y de transformarlo en príncipe, pero digo de atención que a veces, y esto pasa mucho con los niños adoptados, que a veces es excesivo, producto de lo que uno supone es la necesidad del niño, ¿no? Y yo creo que cada época lo va a leer distinto como todos los textos, ¿no? Porque cada texto es hijo de su época y cada lector es hijo de su época mientras lee. Pero me parece que hay un destrato claro en la intención de Silvina y de Bioy en la novela, ya en 1946. Por ahí hoy es otro. Si nos ponemos a pensar, más allá de la época, Dickens era un maestro de estar mostrándote el maltrato hacia los niños, y lo escribió en un momento en el cual no había derecho del niño, y sin embargo vos lo ves que es un maltrato eso. No había derecho de nada, no había derecho de nada, había derecho. No había derecho trabajador. Claro, no, y sí, de eso habla, entre otras cosas. Ahí Matilde dice que se va a retirar. Bueno, vamos a ir cerrando, porque ya son 7:37. Si alguien quiere comentar algo, es el momento, hablen ahora o callen para siempre. O lo comentará cuando lo sube a YouTube y tal vez le demos una respuesta. Lo pondrá en los comentarios de YouTube y bueno. Ahí nos puso muchos de los cuentos que hemos nombrado, tanto de uno como de otro, como referencia de las temáticas y de los estilos que vamos a ver en uno y otro. Todos cuentos, personajes, estilos, temáticas. Todos cuentos escritos posteriormente ahí hay dos cuentos de Silvina, hago esta salvedad porque es un error de tipeo, Ulises y el vestido de terciopelo, que es 1959, no 99, y La soga también, que son los cuentos de La furia, del libro La furia. Sí, y el vástago tampoco es del 99. Claro, bueno, todo lo que dice 99 son 59, que es el libro La furia. Puede ser que alguno sea de otro libro cercano, pero se murió en el 93 el libro. Bueno, se publica posta. Bueno, el próximo encuentro literario vamos a hacer un halago y una descripción de lo que es la novela. Lo vamos a titular El arte de la novela, parafraseando a un libro de ensayos de Milán Kundera, que analiza justamente el valor de la novela. Y vamos a tomar, más allá de definirla y hacer una especie de historización de la novela, tomar 4 o 5 novelas que oportunamente les vamos a compartir, por si quieren leerlas antes, para el encuentro que va a ser en agosto. Todavía no tiene fecha, pero ese va a ser el encuentro. Y como promesa, esto lo hablamos el otro día con los chicos, vamos a hacer otro sobre adaptaciones, porque no dijimos, para no mezclar, que esta novela que hablamos hoy tuvo una adaptación en el cine argentino hace 6, 7 años, que se llama igual, se llama
Los que aman odian, que hizo un tal Masi con Francella, Lopilato y y un elenco conocido, Portalupi, unos cuantos actores conocidos. Y vamos a dedicarnos un encuentro futuro, no sabemos si en octubre, noviembre, veremos quizá el año que viene, a las adaptaciones. Es decir, aquellas novelas o cuentos que se han transformado en películas, algunos de ellos, y a entender un poco el procedimiento de un lenguaje a otro, de la literatura al cine. ¿Sí? Pero la promesa para agosto es el arte de la novela, y hablar un poco de las novelas. Hoy hablamos de una novela, vamos a hablar de las novelas. No sé si les queda algo, chicos. Sí, queda un montón de cosas. Ahí Rebeca creo que quería... Sí, por favor. Rebeca, ¿querés decir algo, por favor? Me encantó todo el análisis que hicieron. Bueno, desde Jujuy soy novata recién para esto, para empezar a escribir. Me gusta mucho leer, así que algunas cosas que ustedes comentaron sí había leído, pero realmente me interesó muchísimo, así que bueno, estoy ansiosa para la próxima. Muchas gracias. Sí. Bueno, te esperamos, vamos a invitarlos a todos oportunamente. No tenemos la fecha exacta todavía del encuentro de agosto, pero seguramente vamos a hacer uno en agosto, así que los agradecidos somos nosotros, de la participación de ustedes y de los comentarios y de las lecturas que hagan. La idea, esto es uno más de tantas cosas que hacemos en Lectores 4.0 para promover la lectura y la escritura también.